Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. No voy a utilizar presentación porque usualmente me pasa que las diapositivas están en una cosa y yo en otra. Y se me dificulta mucho coordinarme con el ejercicio de las diapositivas. Un poco para poder complementar la presentación que me hacen y un poco para que entiendan el lugar desde el que yo he hablado. Yo fui presidenta de ANIR hace 6 años. Y en ese momento en que fui presidenta de ANIR se creó algo que se denominó la Gran Junta Médica Nacional. Esa megalomanía de nosotros los médicos, la Gran Junta Médica Nacional. Pero bueno, y en ese espacio estaban los presidentes de los gremios médicos, de todos los gremios médicos de primer nivel. El presidente de Sociedades Científicas, Academia Nacional de Medicina, Federación Médica Colombiana, Colegio Médico Colombiano, ASMEAS, de las organizaciones, digamos, médicas de primer nivel. Yo era la única mujer y hasta ahora he sido la única mujer porque posteriormente, cuando salí de la presidencia de ANIR, pues fui nombrada por asuntos también del proceso social que ha surgido o ha surtido el gremio médico como invitada permanente de la Junta Médica Nacional junto con el doctor José Félix Patiño. Asunto que es un salto cualitativo porque evidentemente el doctor José Félix Patiño es un exministro de Estado, un hombre, digamos, muy importante en la historia de la medicina y yo una mujer joven emergente. Estamos en ese lugar. En la actualidad, ese escenario de la Gran Junta Médica Nacional, que ya se llama, ya no tiene el gran, sino que se llama solo Junta Médica Nacional, ya cuenta con 2 mujeres presidentas. Actualmente está la presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes Mujer y la presidenta de la COME Mujer. Esto es un fenómeno muy interesante que han estudiado inclusive los sociólogos contemporáneos alrededor de los nuevos movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales, entre ellos lo que denominamos la generación millennials. La generación millennials es esa generación que en este momento tiene entre los 18, los 35 años, algunos que estamos acá ya estamos saliendo y ya no somos millennials, pero es una generación, digamos, que tiene unas características particulares que permiten estos relevos generacionales. Es una generación feminista, es muy interesante porque los expresidentes de estas organizaciones eran hombres y ellos por iniciativa propia promovieron mujeres para que ellas fueran las presidentas de estos gremios. Es una generación obviamente de la inmediatez, de la acción inmediata, del Twitter. Yo a veces soy muy crítica porque es bastante superficial, necesitaría un poquito más de hondura, pero es muy eficaz en la incidencia. Entonces eso hace que también tengamos un proceso en el cuerpo médico en donde estén llegando mujeres ya no solamente al techo de cristal, como lo decía la doctora Maribel, que sean presidentas de segunda, pero ya pues presidentas de sociedades científicas, ya como que no. Pero eso, digamos, ese cambio se está dando. Pero un poco hacia dónde quiero orientar mi conferencia tiene 2 objetivos. Sobre lo que quiero hablar es sobre incidencia política del gremio médico, no solamente en el tema laboral, sino sobre el derecho a la salud en Colombia. Y quiero cruzar eso con la importancia que ha tenido el movimiento feminista, tanto al interior del gremio médico como en la historia. Lo primero que hay que entender es que el movimiento feminista como movimiento social, les voy a hablar como psiquiatra y como politóloga, que fue la segunda disciplina a la que me dediqué a ocupar, inclusive para entender estos temas, es un movimiento contemporáneo muy nuevo del siglo XX. El patriarcado, que es una mentalidad poderosa, y cuando quiero decir poderosa hay que entender que el poder es invisible. Los mecanismos y dispositivos de poder más eficaces no son explícitos. A ti no te excluyen explícitamente la mayoría de las cosas. Las exclusiones son implícitos, son sutiles. Inclusive un poder entre más poderoso es, más sutil es, porque cuando perdió el poder tiene que apelar a la fuerza. Cuando usted perdió el poder tiene que ser explícito. Cuando usted tiene poder, usted se manifiesta. Y el patriarcado es un poder que se ha insertado en uno de los elementos más poderosos que se denominan la cultura y la mentalidad de las personas. Y eso es un asunto que no se racionaliza, eso está allí, no es racional y la gente a veces es machista y no se da cuenta porque nunca se ha detenido a pensar, porque eso se naturaliza. El poder de la cultura es hacer creer que esa conducta y esa acción es natural. Si nosotros en este momento reprodujéramos un experimento social, que no lo podríamos hacer acá porque esto es un escenario que no tiene las características naturales del cuerpo médico, porque somos la mayoría mujeres,
Pero si hiciéramos una reunión del cuerpo médico y eligiéramos el presidente de esa reunión, automáticamente se elige un hombre. Eso es automático. Eso es automático. Por eso el movimiento feminista en todos estos debates históricos ha tenido que introducir un asunto que se llama las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas es que hay que poner un alto, hay que poner cuotas, eso ha sido propio de los estados modernos, imponer cuotas de género para que los partidos políticos se tomen la decencia de por lo menos en sus listas al Consejo, en sus listas al Senado, a las cámaras, hayan mujeres. Pero la pregunta es, cuando usted tiene que poner una ley de cuotas, es porque el poder es tan apabullante desde el punto de vista cultural que eso no se da por razón natural, eso tiene que hacerse. Por eso les digo que si no se abre un debate alrededor de esto, lo automático es que los presidentes sean hombres. Entonces, si usted se va a la Academia Nacional de Medicina, usted ve la foto de 30 hombres presidentes. Y si usted se va a la Federación Médica Colombiana, 40 hombres presidentes. Y así se puede ir usted a todos los gremios médicos. Si usted se va a la Universidad Nacional, que por primera vez en su historia tiene una rectora, cuando el 60% de sus profesoras son maestras, mujeres, y cuando el 40% de sus profesores, hombres y mujeres, son doctores. Allá hay mujeres con doctorados. Por ejemplo, la rectora de la Universidad Nacional, una mujer supremamente admirable, es una mujer que queda en embarazo, ella lo cuenta en una entrevista en El Espectador que yo les recomiendo, es una mujer que queda en embarazo a sus 19 años y se tercia a su muchachita y se va a Alemania a hacer un doctorado. Es una mujer científica que se forja a sí misma en los mundos de la ciencia con su muchachito terciado. Y como ellas hay muchas, pero habían sido invisibles para una institución tan avanzada del pensamiento, porque la Universidad Nacional es la institución, digamos, que uno podría decir, podría tener el espacio del pensamiento para dar este tipo de debates, y por primera vez llegamos, después de 150 años, de 200, a que haya una mujer rectora. Entonces ahora imagínense ustedes la institucionalidad médica, que es una institucionalidad patriarcal por excelencia, jerárquica por excelencia. No hay nada más parecido a la formación médica que la formación militar, y tiene que ser así, porque usted no puede andar diciendo, si usted dijo que cada 8 horas tiene que ponerle ampollas cada 8 horas, porque es que eso depende, esto es milimétrico muchas veces, en términos de que aquí tiene que haber una disciplina porque está de por medio la vida de los seres humanos. Entonces esto se parece, es una profesión muy jerárquica y es una profesión que no ha abierto todavía ese debate. Tal vez esas generaciones que están viniendo fácticamente lo están haciendo y dicen vamos a poner presidenta mujer, y les cuento una anécdota, ojalá no la graben porque, bueno, la van a grabar. Tenemos un chat y los jóvenes presidentes dicen les presento a nuestra nueva presidenta y yo ya no soy el presidente, me retiro del chat. Ella ya, todo es con ella. Ahí hay un mensaje, digamos, muy interesante frente a ellos, decir doy el paso, me hago a un lado y que asuma la presidenta. Eso, digamos, hace esa nueva generación. Pero entonces, como decíamos, el movimiento feminista, las discusiones de género, es un movimiento contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX que adquiere una fuerza cultural en el mayo del 68 francés. No sé si usted, esa gran revuelta estudiantil que hubo en Francia, muy parecida a los chalecos amarillos en este momento, que termina por derrocar en ese momento el presidente de Francia, que es una revuelta estudiantil de trabajadores que tenía el objetivo inicial de tomarse el poder. No se tomaron el poder, pero terminó en una revolución cultural, donde nace uno de los movimientos más fuertes, que es el movimiento feminista, donde se reivindica la píldora, el derecho a la anticoncepción, que todavía hay gente discutiendo si se puede planificar o no. Es que esto es un momento histórico donde hay mentalidades modernas, premodernas, contemporáneas, posmodernas, en el mismo momento histórico. Entonces ahí es donde empieza esa discusión. Y ahí surge, ustedes habrán leído alguna feminista muy reconocida francesa, Florence Thomas, columnista del Tiempo, porque claro, ese movimiento es muy radical. Y ustedes ven esas feministas y eso es un asunto de un radicalismo, y cuando le preguntan a ella, ¿y usted por qué es así? Es que si no somos así, no hacemos la ruptura. Porque es que estamos consensuando con un poder milenario y toca radicalizarse tanto para lograr avanzar algo, porque si estas mujeres no se radicalizan, pues ni el voto habríamos conseguido. ¿Ustedes saben cómo se consiguió el voto femenino en Colombia? ¿Cuál fue el contexto político?
Para lograr el voto femenino en Colombia se requirió que intereses del bipartidismo, el bipartidismo se rompe en el momento en que emerge una figura legendaria para la historia de este país llamado Jorge Eliezer Gaitán, que por cierto fue el que dio el debate para que ahorita nos lo explicaran en una conferencia, para que las mujeres pudieran entrar a la universidad. Él rompe al Partido Liberal, que era uno de los elementos del bipartidismo. En ese momento, cuando rompe ese partido, se da el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que despliega una época de la violencia. O sea, realmente la época de la violencia en Colombia no es que inicia con Jorge Eliezer Gaitán. Nosotros los colombianos llevamos 200 años en guerra civil, enfrentados entre dos partidos. La identidad cultural y nacional de muchos colombianos hasta hace muy poco, antes de la Constitución del 91, era ser liberal o conservador. Por eso es que en Colombia no se ha forjado una identidad nacional y cultural. Usted va a México y el mexicano tiene claro qué es México y defiende la cultura mexicana y la comida mexicana. En Colombia era un país hiperpolitizado. Usted era liberal o era conservador y no existe nada más, no existe una Colombia unida. Eso ha sido una de las grandes dificultades de nuestra identidad cultural. Ese bipartidismo, cuando muere Jorge Eliezer Gaitán, para que el país no se desangrara, tiene que hacer un pacto y decide que el presidente sea el general Rojas Pinilla. Rojas Pinilla se vuelve un hombre muy popular, le tienen que robar las elecciones para que casi que no sea presidente de la República, y ellos hacen un pacto, el bipartidismo hace un pacto, algunos historiadores clasifican ese pacto, sobre eso puede haber muchos debates, como un pacto de exclusión, de decir aquí vamos a cogobernar nosotros 20 años, y para eso hay que venir a que esto lo legitimen los colombianos, y necesitamos las mayorías de un plebiscito para que legitimen, pero metamos dos artículos. El primero, el voto femenino, para que ese voto sume. Entonces ahí pues logramos que nos aprueben, que nosotros tengamos el poder monopólico durante 20 años, metemos a las mujeres y metamos otro articulito, que el 10% de los recursos tienen que ir para la educación. Y con eso tenemos el voto del movimiento estudiantil. Nuestro interés principal es perpetuarnos acá, pero metemos a las mujeres aquí y ahí salimos. Bien, pues me parece que fue un buen resultado. Pero más o menos esa fue la manera como nosotras las mujeres logramos el voto en Colombia. Entonces digamos que ahí viene esa revolución del mayo del 68 posterior, que como les digo es una revolución cultural que persiste hasta nuestros días. Hoy hay un movimiento feminista relativamente fuerte, pero con dos debates. Hay dos debates en este momento del movimiento feminista. Hay un movimiento que no sé si ustedes escucharon en Francia, que se denomina el Me Too, que son estas actrices de Hollywood, que entonces es el asunto del acoso sexual. Esto se fortalece mucho con una escena muy fuerte que hubo en los Estados Unidos, donde el presidente del Fondo Monetario Internacional, un francés, viola a una mujer camarera negra. Esa es la máxima expresión del poder y del despojo, porque era una mujer pobre, negra, frente al presidente del Fondo Monetario Internacional, que era francés. Eso fue un debate durísimo, durísimo, como el mismo debate que hubo en este país cuando un hombre rico de estrato 5 asesina y viola a una niña, mujer, indígena, pobre. O sea, eso ya no es solamente el problema del exceso del poder machista, sino el exceso del poder clasista, de la élite aplastante frente al otro, de la raza, del racismo. O sea, esas escenas recogieron lo máximo y eso fortalece un movimiento cultural muy fuerte frente a ese debate. Pero ese movimiento se termina, y estoy hablando desde las críticas de ese movimiento Me Too, y es que se vuelve sexista. Entonces ya se vuelve un movimiento que es un escándalo, que si tocaron allí la pierna entonces es un escándalo. Entonces Nancy Fraser, una de las grandes feministas, una mujer muy interesante que habría que leer, una intelectual que vive en Nueva York, dice, es que el movimiento feminista era un movimiento que en sus inicios criticó las desigualdades sociales, políticas y económicas, se unió con el movimiento sindical, daba reivindicaciones sobre los temas laborales, de fondo. El movimiento feminista tendría que estar discutiendo el problema de las mujeres negras, excluidas, las indígenas, el problema de las diferencias de ingresos, pero esto terminó reducido en las mujeres ricas, súper famosas, que viven en mansiones, que cada una de ellas puede recibir el 1000% más que cualquier mujer desposeída en el planeta, enojadas e indignadas porque le tocaron una pierna a una o que porque el otro la miró. Entonces desvirtuaron eso y eso es un movimiento que el neoliberalismo
como pensamiento contemporáneo que ha profundizado las desigualdades sociales y económicas contra las mujeres también, lo cogió, o sea, lo domesticó, hasta el punto que la última discusión que hubo en los Estados Unidos en las elecciones fue con Hillary Clinton. Hillary Clinton dice, soy feminista, pero es feminismo de no me toque la pierna, vístase así, no me mire así, pero además estoy con Wall Street, el principal consorcio económico financiero que explota a las mujeres. Pero Bernie Sanders, que era su contradictor, varias feministas adhirieron a Bernie Sanders porque este señor está dando una discusión sobre los problemas laborales y el trabajo de las mujeres y los hombres en los Estados Unidos. Y él no es hombre, él es mujer, pero es que uno puede ser feminista siendo hombre. Hay hombres feministas y hombres que representan mucho mejor las ideas de ese movimiento. Hay mujeres que no. Entonces, esa es una corriente de pensamiento y que tiene mucho curso. Hay otra corriente que está diciendo hay que volver a las raíces de nuestra discusión de fondo sobre las condiciones políticas, económicas y de representación de las mujeres. Entonces, ese, digamos, es un asunto. Entre otras cosas, un dato que les quiero dar. La mujer con más poder en los Estados Unidos, mejor dicho, en Estados Unidos hay 3 poderes políticos. El presidente, el vicepresidente y el presidente o presidenta de la Cámara de Representantes. Son las personas más, si el presidente muere, asume el vicepresidente. En Estados Unidos tiene más poder la Cámara de Representantes que el Senado. La presidenta es mujer, se llama Nancy Pelosi. Una mujer brillante, la mujer más poderosa de los Estados Unidos, una mujer de 78 años. Entonces, miren los avances tan importantes, principal opositora del presidente Trump, pero con un poder enorme sobre las decisiones que se toman en América Latina a nivel global. Entonces, miren lo interesante porque se han dado, digamos, esos avances que es importante que reconozcamos. Frente al gremio médico, 3 asuntos importantes teniendo en cuenta esto. Nuestra participación evidentemente es minoritaria, insisto, en los órganos de representación de decisión política. El gremio médico tiene una dificultad, es que a nosotros nos metieron en la cabeza que nosotros somos apolíticos y que no debemos hacer política. Entonces, como no la hicimos, fue y la hicieron las EPS, fue y la hizo las IPS, todos los gremios hacen lobby en la industria farmacéutica y nosotros no, porque nosotros somos apolíticos, nosotros somos hombres y mujeres de ciencia y entonces en este momento estamos en el punto de que los problemas de la medicina están más cerca de la política que de la ciencia, porque en este momento usted por más ciencia que sepa, aparece un ministro de salud, saca una resolución, dice eso no se le puede entregar porque no está en el MIPRES y hasta ahí llegó su ciencia. Así de sencillo. Entonces, este es un gremio que terminó acorralado por despolitizado. ¿Qué significa despolitizado? Porque nos hicieron creer, no, es que lo político es militar en un partido, por Dios. Lo político es mucho más que eso. Lo político es votar. No, lo político es la capacidad de hacer incidencia en instancias de poder, como sociedad civil y de manera colectiva. Y para eso hay que sentarse con el poder, con los políticos. Y eso lo ven como aséptico. No, es que no, eso es un escándalo aquí. Y entonces cuando se intentan hacer ejercicios de incidencia para mejorar los temas laborales o de los médicos, se hacen con mucha ingenuidad y se fracasa. Y se fracasa porque no se tiene la experiencia. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos acumulado experiencia con la Junta Médica y estas organizaciones. Tenemos 3 hechos concretos que se han adelantado. La ley estatutaria en salud, la ley del residente, y actualmente tenemos un proceso de incidencia política de la sociedad civil en el Congreso de la República frente al Plan Nacional de Desarrollo que va a definir la salud en los 4 años de este país y en el cual nosotros tenemos que entrar a incidir. ¿Qué aprendimos de esos 3 procesos políticos? La ley estatutaria es un hito muy importante que todavía la base médica no ha entendido eso qué significa. Que el cuerpo médico haya dicho, nuestra lucha es el derecho fundamental a la salud. No es nuestra pelea puntual de cada gremio, porque claro, la gente actúa con intereses corporativos muy particulares que son válidos, pero entre más pequeño sea el interés, más difícil usted lograr las confluencias. Entre el interés sea más, vamos a discutir el sueldo y la tarifa de los anestesiólogos. Vamos a discutir los tiempos de atención de los psiquiatras. Claro, esas son reivindicaciones importantes, pero si usted se queda ahí, ni eso logra, porque cuando usted va a hacer un proceso de incidencia política, usted le tiene que demostrar al país, a la opinión pública y a los poderes de este país que usted no está trabajando solo para usted. Usted trabaja para el interés público
y que el interés público se ve beneficiado de esa cantidad de medidas. Ahí está el origen de la derrota de muchas propuestas que presentan los gremios médicos en el Congreso, porque es como estoy peleando aquí por mí. Y cuando usted pelea por el interés público, dentro del interés público están los derechos laborales, porque el derecho laboral está ligado al derecho a la salud, porque simplemente usted no puede garantizar el derecho a la educación si no paga maestros, y no puede garantizar el derecho a la salud si no paga médicos, enfermeras. Pero la discusión es el derecho a la salud, ese es el punto de llegada. El cuerpo médico entendió eso y dijo, vamos a hacer una ley estatutaria. Y vamos a hacer una ley estatutaria y nos toca hablar con la clase política de este país. Y nos toca hablar con los que pueden tener la posibilidad de tomar esas decisiones. ¿Y qué empezamos a aprender entre todos y todas? Y ya era yo toda, porque ya yo la única mujer, pero ya hay varias que nos hemos metido ahí. Mire, aquí todo el mundo tiene derecho a votar y a tener sus intereses y sus preferencias políticas. Y qué bueno que se pusieran sobre la mesa. Y eso hay que hacerlo y no hay que tener miedo. Vea, yo voté allí por Petro, el otro votó por Duque y aquí estamos. Pero lo que hay que defender es la causa. La causa y la estrategia. Estratégicamente es mejor que nos apoyen los amigos de los de allí o los amigos de los de allá. Que en la bancada allí hay más senadores, listo, nos vamos con los amigos de allá. Y todos vamos a defender la causa dentro de nuestras distintas colectividades. Si usted no milita o no vota por nadie, defiende la causa frente a cualquier senador que sea amigo suyo. Pero eso lo aprendimos, porque la gente cree que se hace lobby con los amigos. No, es que yo tengo un senador que es amigo mío, entonces venga, vamos para allá. Se van donde el senador, pero el senador no es de la comisión donde se toma esa decisión. Es un senador que no tiene fuerza ni poder, no tiene jerarquía dentro del Congreso. Se acaba de agarrar con la bancada de la oposición, allá hay 28 votos. Entonces, tenemos ese tipo de dificultades. Entonces fuimos aprendiendo, inclusive dijimos, nos tomamos la foto todos, con el que nos tengamos que tomar la foto y luego con el otro lado. Y aquí estamos todos y vamos a defender la causa y eso lo fuimos aprendiendo en una suerte de pragmatismo, unidad de acción y también de que el objetivo acá es lograrlo. Vamos a entrar. Así sacamos la ley estatutaria. A nosotros nos tocó sentarnos con senadores que muchos médicos dicen, ¿usted cómo están sentados con ese señor? Nosotros les dijimos, ese es el Congreso de la República, señores. Si ese senador es corrupto, parapolítico o no, eso no lo puede decir, eso no lo decide la sociedad civil. Eso lo decide usted con su voto allá. Y lo decide la Corte Suprema de Justicia. O vaya, póngale una denuncia para que lo metan preso. Pero a mí no me pueden decir que tenemos que democratizar el Congreso de la República para yo ir a hacer un proceso de incidencia política. Yo me siento con varios senadores en su condición de parlamentario, no en su condición de que yo vote por ellos o no, porque además somos un colectivo suficientemente plural. Y así hicimos la ley estatutaria y nos sentamos con el presidente de la República y muchos no habíamos votado por el presidente y éramos anti, pero allá estábamos sentados porque el presidente se comprometió a decir vamos a erradicar esto y fuimos y radicamos y se dio. Llegó la ley del residente, ya había un acumulado. La ley estatutaria fue una lucha más general. Todo médico en Colombia debería conocer la ley estatutaria y la sentencia C-313-2014. Esa es la nueva hoja de ruta de la salud y del ejercicio médico en Colombia. Un error que nosotros no hayamos hecho esa tarea, eso lo tendríamos que hacer los gremios médicos. No lo hemos hecho. Pero es un error inmenso que los médicos en este momento no entiendan la ley estatutaria ni la sentencia C-313. Entonces, como les digo, llegó la ley del residente. Vamos a volver a hacer esto, señores. La ley del residente es una discusión más gremial, más gremial. Hay que diferenciar cuando uno da una lucha que va más allá del gremio médico. El derecho a la salud es una lucha que va más allá del gremio médico. Ahí van los pacientes, el sistema. La ley del residente es del gremio médico, pero también es por el interés público. Porque le hicimos entender al Congreso que si no se pagan los médicos, si no se remuneran bien a las enfermeras, no hay forma de que haya una atención adecuada para el paciente. Los derechos laborales hacen parte de un principio central del derecho a la salud. El derecho a la salud es la autonomía médica. Donde hay autonomía médica, hay derecho a la salud. Eso es como decía Norberto Bobbio. Norberto Bobbio decía, la Constitución es lo que diga el juez. El juez es el que hace garante la Constitución, el médico es el que hace garante el derecho a la salud. Y la autonomía médica tiene dos componentes. Usted cuando es autónomo, cuando usted sabe, cuando está bien formado,
porque si usted no tiene ni idea, usted no puede ser autónomo cuando usted no tiene conocimiento sobre lo que usted está haciendo, cuando usted lo coge a un auditor y le da 3 vueltas porque usted no sabe ni en qué marco legal y constitucional se mueve, como le pasa a muchos de nuestros colegas, aparece por allá un ministro con unas resoluciones pura y legal, lo enredan y terminan avalando una serie de asuntos o les amarran las manos para accionar por el desconocimiento, pero también usted tiene que saber muy buena medicina. El mejor médico y el médico más costo efectivo para el sistema es el médico que sabe, porque no se va a poner a mandar todos los exámenes del mundo, es un hombre o mujer que clínicamente es más solvente y más resolutivo en ese momento. Eso es un elemento fundamental de la autonomía médica. Pero el otro elemento fundamental es el derecho laboral. O sea, usted no puede ser autónomo pues cuando no le pagan, cuando lo están chantajeando, que si no le pagan, entonces, que si le pagan o no lo echan, que si usted manda más medicaciones, no puede ser. Eso se lo hicimos entender al Congreso. Le hicimos entender, porque esto es una labor de persuasión. ¿Cómo persuadimos? ¿Cómo explicamos? ¿Cómo le hacemos entender a los tomadores de decisiones de todos los partidos políticos, que eso ha sido siempre nuestro presupuesto, hacia dónde tiene que ir la salud? Y de esa manera logramos eso. 3 aprendizajes ahí. Primer aprendizaje, si vamos a presentar una propuesta en el Congreso de la República, logremos el mayor nivel de consenso posible entre nosotros. Porque si usted rompe al gremio médico, por ejemplo, una ley que se presentó que fue la reforma a la ley de ética médica, hubo un debate, usted le va a entregar al Congreso de la República para que vuelva y defina la ética médica, donde están las EPS, y para que allá porque es que usted en el Congreso sabe lo que entra, pero usted no sabe lo que sale. Entonces usted tiene que definir qué mete allá y qué no, porque usted no le puede entregar al Congreso de la República que norme la autonomía médica. Se presenta esa ley de ética médica, pero no se logra un consenso. Se presenta con un senador amigo. Entonces, mi senador amigo, mi ley. ¿Qué pasa cuando un congresista le muestra una ley? ¿El gobierno la apoya o no la apoya? No la apoya. ¿Quiénes más la están apoyando aquí? Es solamente este gremio. ¿Y los demás qué opinan? Los demás no están de acuerdo. Un senador no se va a meter en esa pelea. Esa ley se hunde, porque los senadores dicen, esta gente está peleando entre ella. Aquí está el colegio, la federación, las CARE, esta gente ni siquiera se ponen de acuerdo sobre su código de ética médica. Yo no me voy a meter a perder votos acá. Esto es un trabajo de ese senador que no me cae bien, a ver, que consiga sus mayorías. Se hundió la ley. Se hundió la ley. Porque si usted no logra el máximo consenso posible, esa diferencia se expresa en el Congreso y en el Congreso sí entran otros poderes y terminamos aprobando cosas que quién sabe qué. Entonces hemos logrado aprender, por favor, cada que vayamos a presentar y hacer procesos de incidencia política, demos un debate interno sobre unos mínimos para que no nos vulneremos. Segundo aprendizaje. Si va a ser un proceso de incidencia política, se hace con todos los partidos o la mayoría de partidos que usted puede incluir. Otro proyecto de ley que se hundió. Una ley que presentaron para aprobar el tema de cómo se norma la validación de títulos acá. Lo presentaron con un representante de la Cámara de la oposición, que ni siquiera tenía garantizado que iba a ser reelegido. De la oposición, que en ese momento era minoritaria que la oposición actual. Y ni siquiera era un representante que estaba en proceso electoral para reelegirse. ¿Qué pasó? Llegaron las elecciones, no se pudo reelegir. Obviamente, como era la oposición, pues las otras bancadas le hicieron eso de él ya se murió con eso, ahí se murió. Entonces, el otro tercero es, tiene que haber un proceso de unidad, de legitimidad ante la ciudadanía, ante la opinión, en defensa del interés público. Así se ha logrado. Ya para terminar, el último proceso en el que nosotros estamos es en el tema, en este momento el Congreso de la República debate el Plan Nacional de Desarrollo. Los últimos que llegamos siempre somos nosotros. Hace 2 meses el gobierno está sentado con la SEMI, las EPS, con la Asociación de Clínicas y Hospitales, con las empresas sociales del Estado, con los gobernadores, mirando a ver en ese plan de desarrollo cómo se va a incluir el acuerdo de punto final en el cual se saldan las deudas del sector salud. Allá nunca nos invitaron a nosotros, no existimos. Entonces eso lo incluyen en el plan de desarrollo con un articulado que está preacordado con todos esos actores, menos con nosotros. Cuando nos damos cuenta, decimos, pues perdimos, nos toca entrar al Congreso otra vez, entrar al Congreso y después de que entremos al Congreso de la República, introducir
nuestra propuesta. Para usted introducir una propuesta en el Congreso de la República, usted tiene que tener una capacidad de pensamiento y técnica muy alta. No solamente es la capacidad política, la unidad del gremio, sino una capacidad técnica, porque usted va a discutir allá con tecnócratas. Entonces usted tiene, por eso yo les decía, el problema, sin pensamiento no hay movimiento. Si no hay pensamiento de fondo, que esté pensando todo el tiempo las políticas públicas, usted no va a incidir allá porque usted se está enfrentando a unos aparatos tecnocráticos de ASEMI, a otros aparatos pues, que lo van a demoler a usted allá. Pues, ¿qué se logró? Se logró un documento que ya ha circulado, bueno, un asunto de la oportunidad política. Usted tampoco puede quedarse debatiendo 50, pues con un montón de gente, porque entonces se acabó el debate y usted radicó la propuesta. No, es que ya aprobamos. Hay un tema, es que usted tiene que ser oportuno. En el momento en que usted va a incidir en este tipo de decisiones, tiene que llegar el día que es. Si usted no llega el día que es, el esfuerzo se perdió. Obviamente, como nos dimos cuenta tarde que nos sacaron de todo, pues nos tocó correr a buscar una unidad de gremio, como ya teníamos experiencia con ley estatutaria y ley del residente, para poder llegar al Congreso con una propuesta concreta de priorización de pago a los trabajadores de la salud de las deudas del acuerdo de punto final, y citando el Código Sustantivo del Trabajo, bueno, todo el detalle técnico. Se llegó el día que es, se radicó y está en este momento ya en el debate en el Congreso de la República. Un ejercicio donde firmaron los 7 gremios médicos todos, más todas las organizaciones que se pudieron, fueron 40 organizaciones, y se radicaron algunos artículos sobre la implementación de la ley estatutaria, porque un aprendizaje que nosotros los médicos tenemos que tener muy importante en lo nuestro, y eso es un aprendizaje también para el movimiento sindical. Pero si usted dice, no, es que lo que me importa es mi tema laboral y ya, pero si se vulneró el derecho a la salud, si se llevaron por delante a los pacientes, no nos importa, usted va a quedar muy solo allá. Por eso nosotros hicimos una propuesta de 10 puntos, 8 sobre el derecho a la salud, 2 sobre el tema laboral, fueron respaldados por 40 organizaciones y hoy están en el Congreso de la República con un respaldo unitario. ¿Qué va a pasar? Que si se va a ganar o no, no importa, estamos en la pelea, estamos en la batalla. Ese, digamos, era lo que yo les quería mostrar en esta conferencia que yo quise denominar. Cuando me llamaron que hablemos del tema laboral, yo les dije, yo quiero hablar del tema de incidencia política. Incidencia política. Quitémosle el miedo a esa palabra. Quitémosle el miedo a eso entre los médicos. Esto tenemos que empezarlo, estos temas hay que discutirlos en todos nuestros congresos científicos, o si no la vulnerabilidad del médico va a ser enorme, porque lo cogen 2 o 3 abogados y le dan 3 vueltas sobre su propio ejercicio médico. Yo les podría contar 1000 asuntos que han pasado por desconocimiento de los gremios médicos que van allá y entregan una cantidad de asuntos que no deberían entregar, pero hay que empezar a quitar esa cabeza y nosotros asumirnos como actores sociales y actrices o actoras sociales en todo este proceso que estamos empezando. Ya para terminar, digamos, tenemos que hacer ese proceso de introducir en todas nuestras agremiaciones lo que se llama medidas positivas para incentivar que en nuestras juntas directivas hayan mujeres. Pero hay un asunto, y en esto sí quiero ser completamente respetuosa, esto no es un asunto personal. Hay mujeres competentes como hombres competentes, hay hombres incompetentes como mujeres incompetentes, así de sencillo. Poner una mujer por ponerla, y que no le interesa o que no trabaja o que vas a torpedear, pues entonces no, porque es que hay muchas mujeres capaces y lo que ha hecho el patriarcado es que dice, no, pongamos de pronto una que no pueda mucho para nosotros seguir mandando. Y la que es capaz, la excluyen. Y las otras poniéndole zancadilla a la que es capaz y entonces siguen mandando. Entonces, demos esos debates, identifiquemos esas mujeres capaces que las hay, y empezamos a promoverlas en nuestras juntas directivas y escenarios de participación y decisión. Como les digo, ya los jóvenes nos están dando el ejemplo, con la NIR y la COME, con 2 mujeres supremamente capaces y competentes, líderes, y en este momento, digamos, ya podemos empezar a dar el paso en las demás organizaciones médicas. Yo les agradezco mucho y yo dejo por ahí.